Y es el momento del análisis de nuestra realidad económica, el análisis más tempranero y madrugador de estas materias que a veces son densas, pero que los especialistas de la Universidad Andrés Bello lo hacen cercano y además interesante. Y particularmente cuando está con nosotros José Navarrete, quien es docente de la Universidad Andrés Bello, contador auditor MBA de la Universidad de Chile y candidato a doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Lleida en España. Anoche, don José Navarrete se acostó más tarde porque tuvo que analizar el discurso presidencial. A pesar que algunos dicen que está más conocido, no sorprendió, no causó... Que no traía novedades. Sí, esa es la expresión correcta, pero José Navarrete lo estudió y él nos va a contar los alcances de la reforma previsional. Hola José, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Álvaro, hola Joyce, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días, bienvenido después de vacaciones. Sí, ya retomando la actividad la académica, así que... Toda una alegría, ¿cierto? Sí, por supuesto. Un nuevo desafío, nuevos estudiantes, muchos sueños. ¿Despertará esperanzas y sueños el anuncio del presidente Sebastián Piñera respecto de este cambio al sistema de pensiones? ¿Qué es lo nuevo que ha anunciado el presidente de la República o lo que a ti como académico y especialista en la materia te llama la atención, José Navarrete? Sí, mira, el anuncio que hizo el presidente ayer en cadena nacional en el fondo desde mi punto de vista tiene un objetivo más bien político, porque lo que él anunció ayer básicamente ya estaba anunciado. Sí. Es decir, no hay mucha novedad en lo que él anunció ayer, por lo tanto, desde mi punto de vista, de una lectura un poco más política, esto tiene que ver un poco con dar a conocer la reforma que ya estaba enviada al Congreso, un poco a la opinión pública. Porque lleva más de un año ahí, ¿cierto? Efectivamente, esto se había enviado hace más de un año y en el fondo lo que él anunció ayer es básicamente lo que ya estaba publicado. Hay algunos pequeños cambios, unas sutilezas, pero lo grueso de lo que se anunció ayer es una cosa que ya estaba enviada. Ahora, desde el punto de vista técnico, a mí me parece que la iniciativa va en el sentido correcto. Es decir, lo que el presidente anunció, en el fondo el proyecto que se envió, es un proyecto que genera un poco lo que la opinión pública espera, que es la mejora real de las pensiones. Ahora, también tampoco hay que ser iluso en el sentido de que el nivel de sueldos de Chile es bastante bajo, el nivel de cotizaciones en Chile es bastante bajo, por lo tanto, mientras no se cambien esas variables que son de fondo, cualquier cambio que yo haga en el sistema de pensiones no van a ser tan profundos, digamos, no van a llegar tanto al bolsillo de los chilenos. ¿Y cuáles son esos puntos claves yo partiría incluso recordando a las personas lo grueso de la reforma y cuáles son las diferencias ahora? O sea, podemos enunciarla: pilar solidario para el 80% de los chilenos y chilenas, sí. Una pensión básica garantizada en torno a la línea de la pobreza, que eso no está tan claro cuál es la línea de la pobreza. Entonces, bueno, incentivos, sí, espérate un poquito, a quienes coticen 30 años. Y aquí está, yo diría que la principal diferencia, que te pediríamos que la analizaras, que es que el presidente ha optado por mantener la mitad del 6% de cotización adicional para la cuenta individual. Y la oposición dice que ese 6% adicional tiene que ir completo al ahorro colectivo, al pilar solidario. Ahí está, usted con la palabra, don José Navarrete. Hágale. Perfecto. Claro, la lógica de este proyecto se basa en dos grandes conceptos. Uno es mejorar las pensiones y el otro es mejorar el funcionamiento del sistema. Entonces, como ustedes dicen, hay un aumento en el pilar solidario. El foco, según lo que dice el Ejecutivo, es la clase media, las mujeres, los adultos mayores que no valentes. Está este aumento de cotización que ya se había conversado, ¿no es cierto?, que es del 10% que actualmente al 16%, y con cargo al empleador, ojo con eso, sí. no es con cargo al trabajador, y ese 6%, 3% iría a un fondo individual y el otro 3% iría a un fondo colectivo. Y el 3% individual no iría a la AFP, sino que iría a una nueva institucionalidad que sería solo con el objetivo de administrar este 3%. O sea, el 3% individual seguiría siendo administrado por las AFP entonces, José.
No. No, sino que un nuevo actor del mercado, que sería una entidad estatal, ¿no es cierto?, que se crearía solo con el ánimo de administrar este 3%, pero el 3% seguiría siendo del trabajador, pero no estaría en la AFP. Okay. Se asegura que nadie debería tener una pensión inferior a la línea de la pobreza, que hoy día está calculada en 170.000 pesos, ese más o menos, ese es el límite de la pobreza según la estadística. O sea, habría 50 lucas adicionales porque hoy día... No está en 126 más o menos. La pensión es el promedio, digamos, de las bajas. Claro, entonces sería un incremento para llegar a que ninguna pensión debería ser menor a 170.000 y que una persona con 30 años de cotizaciones debería tener una pensión asegurada de por lo menos el sueldo mínimo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que es un avance significativo. Ahora, perdón, José, dime. En el proyecto, esa persona que tiene 30 años de cotizaciones, ¿deberían ser cotizaciones continuas? ¿O no, estar afiliado al sistema por lo menos hace 30 años? Lo que se indica es que 30 años de cotizaciones, independiente de si tenga o no lagunas. Okay. Ya, por lo tanto una persona que tenga lagunas, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen lagunas naturales cuando salen del sistema prenatal para poder, y postnatal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en ese caso también tendrían este beneficio de la pensión garantizada, digamos, equivalente al sueldo mínimo. Por otro lado, con respecto al mejoramiento del sistema de pensiones, también hay un tema bien relevante que es la, entre comillas, autorización del ingreso de nuevos actores al mercado. Por ejemplo, AFP sin fines de lucro o cooperativas de trabajadores. Un poco lo que había en el sistema antiguo. ¿Se acuerdan que estaba la caja de empleados particulares? Sí, empleado público. Exacto, entonces se da como la opción de que se vuelvan a armar este tipo de institucionalidades y lo que también a mí me parece bien interesante desde el punto de vista de la opinión pública, el hecho de que las AFP tengan que compensar o disminuir la comisión en caso de que tengan pérdidas. Porque hoy día la discusión siempre da como si la FP gana y si la FP pierde, el afiliado tiene que pagar de la misma forma. Claro. Oye, José Navarrete, una pregunta así como del millón. El tema de la necesidad de modificar el sistema de pensiones o lo miserable de la mayoría de las pensiones que obtienen los chilenos y chilenas, llegó a la primera línea, se estableció como una necesidad del país con el movimiento No Más AFP. Fueron las marchas más masivas, sí, etcétera. El sistema de las AFP con esta reforma que plantea el presidente Sebastián Piñera, que en el fondo, insistimos en el tema, es una reafirmación del proyecto que ya estaba en el Congreso hace un año. Efectivamente. El sistema de las AFP se mantiene, es decir, lo que se levantó como bandera de lucha de No Más AFP no lo consagra la reforma provisional. Las AFP siguen existiendo y se agregan otros actores al mercado. Sí, en el fondo, si lo queremos ver desde un punto de vista bien estricto, la AFP como tal no se tocan, digamos. Claro. Es decir, los administradores de fondos de pensión permanecen relativamente iguales. Yo creo que el cambio es fundamentalmente que este tema de la rentabilidad negativa, el hecho de que van a tener ahora mayor competencia, digamos, porque pueden aparecer nuevos actores en el mercado, pero todo apunta a cambiar, pero hay un cambio, digamos, de paradigma que pasamos de un sistema que es 100% privado, ¿no es cierto? Así se definió en los 80. El sistema de FP es un sistema 100% privado. Hemos ido migrando a un sistema mixto, a un sistema donde hay un segundo actor relevante que es el Estado aquí, digamos, subsidiando digamos, las falencias del sistema. Es decir, cuando el trabajador a través de la autogeneración no es capaz, por ejemplo, de hacerse una pensión superior a la línea de la pobreza, entonces el Estado va a entrar y va a subsidiar. O cuando un trabajador con 30 años no sea capaz de autogenerarse una pensión equivalente al sueldo mínimo, el Estado va a entrar y va a subsidiar. Pero en rigor el corazón del sistema, que el sistema de administradores de fondos de pensiones, que lo que hacen es que, ustedes saben, dinamiza el mercado financiero, además
ese sistema en sí no se toca, digamos. José, y una pregunta que queda también ahí como en el aire es que ahora se ha presentado por los parlamentarios, por un grupo parlamentario, la posibilidad de un tercer retiro del 10%. ¿Cómo afecta esta nueva, no sé, se reavivó el proyecto del sí, gobierno. No, es que es un nuevo, pero en el fondo, ¿cómo afectaría? Remix, porque lo que decían es que este anuncio del presidente iba a neutralizar esta posibilidad del tercer retiro, esta reforma constitucional para que permitiera el tercer retiro. ¿Por qué se planteaba hace algunos días y hasta ayer mismo que lo que anunciaba el presidente iba a frenar el intento del retiro del 10%, del tercero, José Navarrete? ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que, y aquí insisto, hay un tema más político que técnico, digamos, que económico. Claro, hoy día, digamos, la pandemia ha complicado económicamente a la mayor parte del país, ¿no es cierto? Y un tercer retiro suena como atractivo, digamos, en el hecho de que podríamos, todos los que lo pidan, digamos, tener liquidez, así como se tuvo la vez anterior, o los dos retiros anteriores. Sí. Pero tampoco hay que desconocer que las personas más vulnerables ya agotaron sus fondos a través de los primeros dos retiros. Entonces, no quiero usar el mismo término que usó el presidente cuando dijo que el tercer retiro era para los ricos, porque tampoco están así, pero si se piensa que el retiro va a ayudar a las personas más vulnerables, yo creo que ahí estoy en desacuerdo. Yo creo que el tercer retiro va a ir efectivamente a sectores de clase media, fundamentalmente porque son los que hoy día todavía mantienen fondos. Ahora, desde el punto de vista técnico, autorizar este tercer retiro significa disminuir una cantidad importante de recursos dentro del sistema. Dentro del sistema, y a la larga es un mayor costo para el gobierno o para el Estado, porque si por una parte si se aprueba el tercer retiro y por otra parte si se aprueba lo que está en tramitación en el legislativo, entonces cuando el gobierno dice yo voy a financiar pensiones, por ejemplo, no inferiores al sueldo mínimo, y la persona, digamos, no va a alcanzar su pensión porque hizo los 3 retiros, entonces finalmente el Estado es el que va a tener que subsidiar esa parte. Entonces va a ser una mayor carga para la institucionalidad que tenga que pagar esto. Entonces ahí hay un tema. Entonces, desde el punto de vista, y esto como les digo, una lectura un poco más política, probablemente el anuncio que se hizo ayer en cadena nacional, que como ya dijimos, estaba ya anunciado, la mayor parte de lo que se dijo ayer ya era conocido en los actores de mercado, tiene como objetivo que esto se conozca en la opinión pública de tal forma que se baje un poco la efervescencia con respecto a este tercer retiro. Súper claro. Súper claro. Bueno, pues José Navarrete, docente de la Universidad Andrés Bello, contador auditor, MBA de la Universidad de Chile, candidato a doctor en la administración de empresas de la Universidad de Lleida. ¿Avanza el doctorado, José, o no? ¿Cómo va? Sí, va bien, espero terminarlo este año. Qué bueno, porque es complejo el doctorado, la gente no lo sabe, pero los que no tienen postítulo, pero terminar un doctorado es una cosa es mucha investigación. Mucha investigación. Es un proyecto de largo aliento. Yo voy en mi 4º año, así que debería terminarlo este año. Bueno, pero ahora comentando con nosotros, se levanta tempranito, después sigue avanzando ahí en su doctorado. Sí, hay que aprovechar la ventaja de esto de la temprano. Y el otro año le llamaremos entonces doctor Navarrete. Esperemos que sí. Que así sea. Muchas gracias y muy buenos días. Buen día. Bien, adiós. José Navarrete, docente de la Universidad Andrés Bello, conversando con nosotros y analizando este planteamiento del presidente.